Les voy a presentar a la doctora Andrade Palos, que por tercera ocasión viene a visitarnos aquí a Juárez a la cátedra. Y pues es realmente una oportunidad que me da mucho gusto que no desperdicien. El día de hoy ella nos va a hablar de un taller muy interesante que tiene que ver con el desarrollo positivo de los adolescentes. Mañana, por la mañana, nos va a dar una conferencia en donde habla de los aspectos, digamos, la parte teórica que acompaña a este taller. Entonces, la doctora Andrade Palos es doctora en Psicología por la UNAM, es profesora de tiempo completo ahí en la Facultad de Psicología y yo creo que está un poco desactualizada, porque aquí dice que ha dirigido 34 tesis de licenciatura. Sí, no fue de la primera vez que vine. Sí, creo que hay que actualizar esto. No lo envié, perdón, esa fue mi culpa. Pero hay bastantes más tesis a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su línea de investigación se enfoca fundamentalmente a los temas que tienen que ver con socialización y familia, dentro de los que ella ha desarrollado pues varios proyectos de investigación, tanto relativos a prácticas parentales, a conductas de riesgo en adolescentes, conductas problemas de niños, etc. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, participa en congresos nacionales e internacionales, ahora está en Noriega. Si digo algo que no es cierto. Te digo. Y pertenece también a varios comités de editoriales y de evaluación en psicología y a nivel nacional, también a nivel internacional algunos, y pues publicaciones bastantes. ¿No tienes una página? No. Pero si se meten a Google sí salen todas mis publicaciones. Sí, pero yo creo que hay que presionar a gente productiva como la doctora Patti para que ponga su página y que podamos acceder de manera más directa a las publicaciones, conferencias y demás. Porque así cuando me escriban, ¿me puede mandar la escala de Prapier? Ven en la página. Te preguntan mucho. Sí. Sí, en no, fin, son bastantes trabajos que tiene publicados también con asuntos del miedo a la victimización en México, en fin. Entonces yo creo que la temática y la experiencia de Patti Andrade es muy importante para los trabajos que hacemos aquí, para la formación aquí, y pues yo no digo más, que lo demás lo diga ella. Empezamos. Gracias, qué linda Alicia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, como les dijo Alicia, yo soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM y tengo ya unos años de trabajar con adolescentes específicamente. Aunque mi línea la empecé con adolescencia, trabajando con el área de familia y cómo la familia influye en la adolescencia, pues terminé trabajando con niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las problemáticas que nos encontramos en la adolescencia se gestan en la infancia. Y por ahí en algún momento tuve un proyecto y hice un taller para padres, dirigido directamente a los padres, pero para fomentar conductas saludables en niños. Pero durante estos, ¿qué será? En el 98, ya hace algunos ayeres, que empiezo mi tesis de doctorado, se llama El ambiente familiar del adolescente. Empiezo a trabajar con ellos y todo el enfoque que yo trabajé era lo que en ese momento estaba en boga, ¿no? O sea, ¿qué era? ¿Cuáles son los problemas que tienen los adolescentes, ¿no? Y esto ha dado un giro a través de los años y ahora les voy a platicar del nuevo enfoque con el que se está haciendo investigación en adolescentes, que se llama Desarrollo Positivo de la Adolescencia. Así se llama el enfoque. Pero antes de que lleguemos al enfoque hoy, mañana les platico toda la base teórica con la que se fue desarrollando este enfoque, pero más que nada me gustaría que ustedes tuvieran la experiencia que nosotros tuvimos al empezar a trabajar con este enfoque, ¿no? Y cómo fue que lo fuimos trabajando. Entonces, para eso les voy a dar unas hojitas. Ahora, como es un taller, la idea es que ustedes trabajen mucho y que ustedes aprendan y yo voy guiando lo que van haciendo para que se den cuenta cómo pueden desarrollar investigación con este enfoque.
Y lo más importante es que este enfoque no solamente trabaja con investigación, sino lo más importante y lo que buscan los autores es hacer lo que nos ha faltado un poco en la investigación, que es ligar la teoría con la práctica. O sea, ok, ya encontramos esto en los adolescentes, ¿y ahora qué vamos a hacer con ello? Pues tenemos que aterrizarlo, ¿no? Y lo más importante es que podamos unir teoría con práctica. Ya. Ese es el objetivo del taller, que conozcan hoy cómo fuimos desarrollando la aplicación de este enfoque a nuestra investigación y cómo esto puede derivar en una propuesta de un programa que ellos llaman Programa de Desarrollo Positivo del Adolescente. ¿Okay? Entonces, para eso les voy a pedir que en su hojita, que es más, doble hojitas para que no desperdiciemos tantas hojas y nos va a alcanzar para los 3 ejercicios que hacemos. Guardamos nuestra hojita así. ¿Vas a trabajar tu hojita? También. Sí, mi idea era tener suficientes hombres y mujeres y luz a los niveles. No, pero la vez pasada sí me tocaron muchos hombres en los talleres. Hoy veo puras mujeres. Sin agraviar a nuestros compañeros que nos están apoyando, y al compañero, pero porque se hace un contraste muy bonito con lo que opinan los hombres y lo que opinan las mujeres, y lo vemos. Aquí no lo vamos a poder hacer, pero nos imaginamos qué dirían los hombres. O ustedes van a ser los representativos de todos los varones. Bueno, bien. Entonces, escriban en la parte superior de una de las caras de su hoja la palabra adolescencia. ¿Ok? Adolescencia, dijiste. Ahí va, por ahí va. ¿Quieren trabajar ustedes? Sí. Y aprovechen. La grabación la pueden dejar solita y van trabajando ustedes también, para que nos dejen. Ok. Ahora, bien. Ahora escriban, por favor, todas las palabras que les vengan a la mente. Cuando ustedes ven adolescencia o piensan en un adolescente, ¿qué se les viene a la mente? Escriban todas las palabras que se les ocurran. Ah, pues tú hablaste hoy de diferencial semántico, ¿no? Sí. No voy a hacer un diferencial semántico porque no llego a todas, pero es el principio de un diferencial semántico o de la asociación libre. Escriban todas las palabras que se les ocurran. Mira, este es el ejercicio de... Sí. Todas las palabras que se les vengan a la mente, lo primero que se les ocurra cuando piensan en adolescencia.
Vamos a pararlo ahí. Ahora, para que hagamos el concentrado, no tengo muchos temas. Vamos a hacer dos grupos. Ustedes son un equipo, ustedes son otro equipo. Y aquí van a poner lo que como equipo pusieron, lo que la mayoría dijo. O sea, ¿cuántas veces dijeron? Por ejemplo, tú dijiste cambios físicos. Ok. Pienso en la adolescencia, pienso en los cambios físicos. ¿Cuántos de ustedes dijeron cambios físicos? ¿Por la menos solar? Sí, o similar. ¿Tú qué pusiste? Cambio. Ok, cambio o cambios físicos. Lo podemos contar como dos opciones. Maduración. ¿Alguien dijo maduración? Uno. Aquí vamos a poner para ver en cuáles coincidimos más y cuáles fueron los que más nombramos, ¿ok? ¿Quién de ustedes hace tú haces el concentrado? Júntese ese fuego. Hermano, estás así, pero para que vean cómo se mueve. Tú vete para acá, dice por ellos. Ya adivina el pensamiento. A ver, probamos el concentrado de ustedes, ¿ok? Para que veamos cuáles son las definidoras, si habláramos de redes semánticas, cuáles serían esas palabras que más usamos. Yo tengo sin causa. Vete para acá, encárguese, no te quedes acá. Pueden poner algunas similares y escriban las que pusieron como similares que sean, para que no sea muy repetitivo. ¿Ok? ¿Alguien puso plural? Yo. ¿Alguien puso Sí, en la frecuencia, sí. ¿Cuántos lo dijeron? Para que sepamos cuáles son las que más se dicen en común. 8. Todos pusimos rebeldía. ¿Cuántos pusimos? La escriben 6. ¿Cuál la otra? Diversión. Noviazgo. Yo puse imitar. ¿Cuántos somos de diversión? Bueno, yo sé que sí. Resumes algo de... Pero no tanto. ¿Te diviertes o no te diviertes? Amigo. Confrontación. Yo puse problema. Yo puse el reto. Puse problema. Tiempo. No, pero... Si nada más hay uno, no importa, pongan. Reto uno. Para que quede concentrado de todos. ¿Cuántos fueron? Y ahorita vemos si no hay muchos. Si uno queda solito porque fue uno, no importa. Ah, preparando que sí. Alcohol. No, esa parte. Creo que ninguna. Sería otra. Problemas. Diversión. Pero ya entre Yo puse amor. ¿Alguien más? Y sexo. sexualidad. Sexo. Sexo. Sí, Yo puse Sexo. No, no es lo mismo. Diversión los primeros tres. Primero. Yo puse primer novio. Porque la libertad Porque yo puse sexo también. Oh, yo puse activos. 12 a 20 años. Arrancó. Ya son todos. También responsabilidad. Y responsabilidad. Esa parte, yo puse esa parte. Yo tengo libertad, por ejemplo, pero no es lo mismo. En los redes.
desobediencia. Identidad. Rebeldía. Y puse otra. Manipulación. No, me puse hormonas. ¿Cuántos días tienes? Son 3 de acné y 2 de hormonas. No, aquí tengo el mío. Y también puse crecimiento. ¿Alguien más? Libertad y moda. ¿Equidad alguien no se queda? No, ¿Qué es equidad, la verdad? Yo puse escapadas. Digo, de modo que estoy. Experiencias. Compañerismo. Escuela llevo. No, yo ya tengo. Cuadro de amigos. ¿Qué te sientes libertad? No. ¿Alguien puso represión? ¿Alguien más puso libertad? Yo puse libertad. Riesgos. Riesgos. ¿Alguien puso inconveniente? Relajo y miedo. ¿O desobediencia? ¿Cómo? Desobediencia. Sí. Aunque todavía soy Somos pocos. joven. Somos, diría yo. ¿Alguien más tiene algo? Yo tengo responsabilidad. ¿Alguien más? ¿Cambios que pusiste? ¿Cambios luego? Puse cambios de cabeza. Yo puse desarrollo de Sí, exacto. ¿Cambios de qué lo tenía? Bueno, cambios biológicos, ¿cuántos? Pues yo porque también puse desarrollo de niñez adulta. ¿Tú pusiste cambios? 3, María. ¿Alguien más? Puse escuela. Cambiadas. ¿Alguien más? ¿Cuántos la dijeron? Para que Modas sociales. Yo puse depresión. ¿Dónde está? 9 son 9. Por ejemplo, una depresión humanitaria o depresión Agrégale. Sí, Es que no tenemos un concentrado muy concentrado. igual las que más nos creo que bueno, las que tengan más Yo tengo responsabilidad, escuela, cambiante, Sí. belleza, inseguridades complejas y madurez. Amiga Vanessa. tú también tienes escuela, ¿no? Sí, yo tengo escuela. ¿Quién más tiene escuela? Yo tengo escuela. ¿Tres escuelas? ¿Alguna otra que no hay? ¿Adolescer? Adolecer. Bueno, es del vocablo griego. Adolecer. Mi responsabilidad Es que se estaba buscando nuestra. Yo tengo también autosuficiencia. Bueno, pues creen. ¿Creen? Vamos a sumar. Lisbeth, las que la compañera coincide con alguna de las sumas, si no, la dejamos como algunas. Creatividad, fortaleza. Cambiantes, belleza, inseguridades y complejos. Eso, más uno si quiere. Sería uno. Sí, se ponen las que sean. Cambia. Que sean más uno. Complejos. Inseguridades. Y belleza.
Ya búsqueda de identidad. ¿Ya terminaron acá? Allá nos está copiando. Vamos a que el compañero te diga cuáles puso, a ver si están y también las sumamos. ¿Cuáles? Búsqueda, curiosidad, rebeldía y noviazgo. Rebeldía sí la tenía, ¿no? Sí. Ajá. Y noviazgo. Amores, noviazgo. No necesariamente. O primer novio y noviazgo. Ok, puede quedar. Mercado. A veces cuando están grabados. ¿Qué más se puso? Era búsqueda, curiosidad, rebeldía. Creo que en rebeldía hay todos. Acá también está rebeldía. ¿Y cuál otra? La juventud y novia. En búsqueda, curiosidad, rebeldía y noviazgo. Ok, mi noviazgo. Ya. ¿Tienes cuáles son las que más se dijeron frecuentemente? Sí. ¿Quieres un taller para que me las digas? Anime, es una de... Todas ahorita. Sexualidad, cambios biológicos, libertad, amigos, escuela. Y ya los otros son 2 o 1. Ok, perfecto. Bien, ahora vamos a analizar qué fue lo que dijeron la mayoría, ¿no? En este grupo, ¿cuáles fueron las que se dijeron más? ¿Las otras? Sí, Fueron rebeldía, búsqueda de identidad, diversión, amistad, drogas, cambios, madurez, libertad, fortaleza y espontaneidad. ok. ¿Y acá? Rebeldía, juventud, diversión, sexualidad, acné, amigos, cambios biológicos y escuela. Ok, muy bien. Eso es lo que para ustedes, fíjense que somos un grupo de adultos, más bien ustedes son un grupo de adolescentes mayores, ¿no? Están o en adolescencia tardía, la mayoría de ustedes, ¿ok? Si yo les preguntara cuál es la connotación que tiene cada una de estas definidoras, ¿qué me dirían? Por ejemplo, empezamos con el primero que la mayoría dijeron, rebeldía. ¿La rebeldía es positiva o es negativa? Es positivo. ¿Es positiva? ¿Por qué? Para mí es positivo porque es la que impulsa a que seas, a manifestar tu ser. Ajá. Y también si no se tiene rebeldía, pues se queda como estancado también. O sea, se queda. Me parece que se necesita esa rebeldía para poder ser un niño. Ok. ¿Y cuáles son las manifestaciones que puede tener esa rebeldía? Pues positivas o negativas. Ok. O sea, Entonces, ambas, ¿verdad? más bien la rebeldía puede ser positiva o negativa, depende de las manifestaciones que se tengan, ¿no? Entonces, aquí estamos entre qué pasa, qué es lo positivo y qué es lo negativo, ¿sí? Dentro de los adolescentes. Si ustedes les preguntaran a sus papás qué piensan de los adolescentes rebeldes, ¿qué nos dirían? ¿Qué es malo? ¿Por qué? Es porque lo obedecen, ¿no? Una, porque no obedecen y la obediencia en nuestra cultura de la que les va a hablar Rolando, obviamente es algo muy preciado para nuestros padres. Quizás ya para cuando ustedes sean padres de familia no sea tan preciado, lo valoren de manera diferente, pero ahorita todavía tiene una connotación muy importante, ¿no? ¿Ok? Porque desobedecen, ¿por qué más? ¿Por qué más puede tener algo negativo esa rebeldía? ¿Qué otra manifestación puede Porque tener? transgrede los límites. Porque transgrede los límites y puede afectar a otros, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué más puede ser negativo? Porque desafía. Porque Desafía a la autoridad. ¿Ok? ¿Y cuál sería el problema de desafiar a la autoridad? Que la autoridad no tiene manera de contenerlos porque ignora cómo poder ayudarlos. Es que
Es que rompe ciertas reglas y hay de reglas a reglas. Hay reglas que no afectan tanto, pero hay otras reglas que sí afectan a nosotros mismos y a otros, porque vives en sociedad, por supuesto. Ok. Entonces tenemos por ahí algo de la adolescencia que nos dice, tiene lo positivo y lo negativo, ¿no? Contra esto estamos jugando. Todos ustedes dijeron, y eso es muy claro, es una etapa de cambios, y es lo que aprendemos todos, ¿no? Es una etapa en la que existen muchos cambios a nivel físico, emocional, psicológico, que está relacionado con el emocional, porque es la etapa en la que además esos cambios son muy rápidos, ¿sí? Y es lo que afecta la transición por la que están pasando los jóvenes, ¿ok? ¿Qué otra definidora dijeron importante? Esa fue rebeldía, que fue la que más dijeron. La segunda que ustedes más dijeron fue Diversión. diversión. ¿Ustedes también dijeron diversión? Sí, Pero en segundo lugar, ¿cuál más? sería juventud. Juventud, que juventud es un sinónimo, ¿no? de adolescencia, están jóvenes. ¿Y la otra cuál sería? Diversión. Diversión. Coinciden, ¿no? Entonces, ok, diversión también tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Cuál sería la parte positiva? Una diversión sana es en la que salgas con tus amigos, pero por ejemplo, como que a la vuelta, ir al cine, cosas más así. Lado positivo sería que te fuera a teatro, emborracharte, te para cada semana, ir a los arrancones. Así es. Igual tenemos la parte positiva en la diversión, cómo me divierto, y la parte negativa en la diversión, que existe en todos los jóvenes. Unos se divierten más de una manera y otros de otra, que era lo que decía una compañera, ¿no? Todo depende cómo cada quien, ok, pero existe la parte positiva y la parte negativa a la que están expuestos los jóvenes, ok. Bien, si sumamos rebeldía con diversión, y una es positiva y la otra también, padrísimo. Si tenemos la parte negativa más la otra negativa, ahí tenemos problemas, ¿no? Ok, bien. ¿Cuál sería la siguiente definidora? La de ustedes. Fueron 3 que quedaron con 4. ¿Cuál es el? Búsqueda de identidad, cambios y madurez. Cambios es en general, decía la verdad. Búsqueda de identidad y madurez. Y por acá dijeron, También fueron 3 que quedaron con 4. Y por sexualidad, amigos y cambios biológicos. bueno, la de cambios ya la dejamos en general. Amigos es una parte muy importante y ustedes tienen madurez. ¿Podemos hablar de madurez en la adolescencia? Inmadurez dijeron. Inmadurez. Ustedes también dijeron por ahí inmadurez, ¿no? En algún. Igual menos, pero sí o no se menciona. Dos. Inmadurez, 2. 2. Ok. ¿Por qué hablamos de inmadurez? ¿A qué nos referimos? De los que dijeron inmadurez, ¿a qué nos referimos? Tú dijiste inmadurez. ¿Por qué lo relacionas con inmadurez? Porque muchas veces cuando se es adolescente se toman decisiones apresuradas, ahí se va, y nunca pensamos muchas veces en las consecuencias que se pueden llegar a tener. Igual los adultos, ¿no? Igual sí. Igual los adultos. Pero bueno, eso es lo que tú entiendes por inmadurez. ¿Y la inmadurez sería positiva o negativa? ¿Cuál es la pregunta? Pues yo creo que es neutra, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la inmadurez vas pasando por experiencias y empezar a también tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Okay? Es lógico pensar que un joven, un adolescente, y si hablamos de un adolescente temprano, a los 14, 15 años, sea inmaduro. Pues sí, es obvio, ¿no? Pero aún dentro de esa etapa hay niños, y nosotros lo decimos, es que para su edad es más maduro, ¿no? Sí. Hay unos menos maduros que otros. A mí hablar de madurez no me gusta la palabra porque se me hace, estamos hablando de las frutas, ese es un término aparte, pero sí es parte de un proceso, ¿no? Como parte del proceso para ir, que haya errores, que haya decisiones sin pensar. Lo importante es qué hacemos con esas experiencias, ¿no? Y cómo vamos encauzando al joven para que realmente esa transición sea mucho más sencilla, ¿sí?
¿Qué otra dijeron? Amistad, fortaleza y espontaneidad. Amistad, y acá dijeron amigos. ¿Qué sería lo positivo y lo negativo de amigos en esta etapa? Dejarse influenciar por los amigos. Claro que hay un artículo muy bueno que acaba de salir, porque siempre se ha visto, cuando hablamos de la influencia de los amigos, hablamos de influencia negativa, casi siempre. Pero hay amigos que nos pueden influir positivamente. Entonces hay un estudio muy bonito de Ben que habla de la influencia de los amigos y cómo es lógico que empiece, sí llega a ser mucho más importante el amigo que los padres en cierto periodo, sin que tus padres dejen de ser importantes, sino teniendo lugares diferentes. Pero casi siempre se vea como que es por la influencia de los amigos, ya damos por hecho que es influencia negativa, es por los amigos con los que andan, pero nunca hemos considerado que así como un amigo puede ser una influencia negativa, también puede ser una influencia positiva. Entonces ahí habría que ver también la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Y mañana les platico qué fue lo que yo encontré con los amigos de... Ahí sí ya les voy a dar datos concretitos de lo que encontré, de cómo influyen los amigos en las conductas de riesgo de los jóvenes. Y es muy interesante, la parte de amigos es muy fuerte y muy importante en esta etapa, ¿no? No dejan de ser importantes los padres, pero sí disminuye la influencia, al menos en conductas de riesgo. Bien, esta es la parte interesante de analizar lo de los jóvenes. ¿Qué otra tuviste así que nombrar? Drogas y libertad. Drogas y libertad, que igual tenemos. Bueno, con drogas tenemos un problema. ¿Ustedes dijeron drogas? No. Ok. En drogas obviamente no le podemos llamar en ningún momento positivas, ¿no? Entonces, ahí sí no hay ninguna discusión. Pero libertad, ustedes también dijeron libertad. La libertad también tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Por qué? Con la creatividad. Necesitan libertad para sacar su potencial y crear, porque yo he estado con adolescentes que son muy creativos, manejan quizás pintura y hacen algo extraordinario, así en menos de... Pero eso implica que ellos son libres, que tienen libertad. ¿Qué sería la libertad? Ya lo hice, más de relación con los demás. Es que hablamos de libertad. ¿Qué es la libertad? Pues es un estado en el que se deja fluir esa energía que ahí se los dejo de tarea. Es un tema muy complejo. ¿Han leído el libro de Canet? El de No. Trae una historia sobre, una pequeña frase sobre libertad. Ahí en este libro se llama Canet, que es la historia de este dios héroe maya. Entonces dice por ahí que la libertad no es que el hombre esté fuera de la reja, que un pájaro puede estar enrejado y no es libre, pero un hombre puede estar enrejado y puede ser creativo, puede pensar, puede inventar incluso cómo escaparse de su jaula. Entonces dice, la libertad es como, no me acuerdo ahorita exactamente, pero es como que la libertad es más un estado del espíritu que un estado del cuerpo. Es un término muy complejo, muy difícil, ¿no? Pero ahí les va el Sabater, en la ética para Amador, habla de la libertad, ¿no? Entonces, es sencillo si tienen la oportunidad de leerlo, porque leer filosofía no es fácil, pero tiene un concepto de libertad interesantísimo. Es que si tú haces o dejas de hacer, tú lo decidiste. Entonces, en esos términos filosóficos, todos tienen libertad. Es muy interesante, ese se lo dejo de tarea, porque sí es un tema muy complejo. Pero bien, ¿qué es lo importante de esto? Que analicemos estos son los dos grandes paradigmas. Ustedes dijeron la parte positiva, la parte negativa. Entonces,
En teoría, y si hacemos una revisión de la investigación que se ha hecho de adolescencia, existen dos grandes enfoques, el enfoque tradicional y el que se llama PYD, que son las siglas en inglés, es Positive Youth Development. Entonces en muchos artículos incluso encuentran el PYD. Pero esto es muy interesante porque el enfoque tradicional surge a principios del siglo XX con el padre de la adolescencia. ¿Quién de ustedes sabe quién es el padre de la adolescencia? ¿No? Que hace el primer handbook de adolescencia. ¿No? ¿No han leído algo de adolescencia en alguna de sus materias? ¿Sí? ¿Quién es el padre de la adolescencia? Ahí va de tarea, ¿eh? Pues el que habló fue Erickson, fue uno de los que habló de la adolescencia. Erickson con la parte de... Sí, pero el padre de la adolescencia, el que decía que la adolescencia era la etapa de tormenta y estrés. Esa frase específicamente se le adjudica a él. ¿Con qué dices? El ahorcado, ahí va. Sí. Va para mañana, ¿eh? En la conferencia de mañana, ¿ok? El padre de la adolescencia, quien decía que la etapa de la adolescencia era una etapa de la vida en la que se caracterizaba por tormenta y estrés. Después vienen otros autores, entre ellos estaba Erickson, que también hablaba un poquito de la parte fatalista del adolescente, ¿no? Está también los trabajos de Anna Freud, que también hablaban de los problemas de los adolescentes. Y la mayoría de los estudiosos de la adolescencia se enfocaban en los problemas de los adolescentes, ¿ok? Y ese es lo que se llama el enfoque, el enfoque tradicional, que se enfocaba en cuáles son los problemas de los adolescentes. Los adolescentes, por ejemplo, a principios todavía fines del siglo XIX, principios del XX, lo que más les preocupaba en los adolescentes, a los teóricos o a muchos psicólogos, eran los problemas de salud, porque había muchos problemas de salud derivados de nutrición, derivados de ambientes insalubres, pero tenían más muertes de adolescentes por problemas físicos que por problemas mentales. Entonces, esto empieza a cambiar el paradigma por fines del siglo XX, ¿cuáles son las principales problemáticas que se empiezan a estudiar en los adolescentes? Ya les tocan a ustedes. Ahorita, ¿cuáles son las principales problemáticas que se estudian en los jóvenes? Por ahí. Drogas, alcohol, embarazos. Esas son las problemáticas que empezaron a crecer en los jóvenes. Ya teníamos de alguna manera controlado las enfermedades físicas y ahora teníamos problemas conductuales que estaban causando problemas emocionales en los jóvenes. Entonces, toda la investigación que se empieza a hacer es saber qué pasa dentro del enfoque del tradicional. ¿Por qué los jóvenes consumen drogas? ¿No? ¿Por qué los jóvenes se vuelven dependientes al alcohol? ¿Por qué las chicas se embarazan a temprana edad? ¿Por qué hay tantas enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuál es el problema? Ese es el enfoque tradicional. Y entonces, finales del siglo XX, surgen ahí otros autores, Lerner básicamente, que es uno de los teóricos del desarrollo ya famoso, que empieza a trabajar, estadounidense, y dice, a ver, sí es cierto que hay muchos cambios, que sí hay ciertas ansiedades, tormentas, problemas de estrés en los jóvenes. Pero a ver, señores, ni todos los jóvenes se drogan, ni todas las jóvenes se embarazan, ¿sí? Ni todos los jóvenes consumen alcohol y se han vuelto dependientes. Sí es cierto que ahora se consume alcohol y tabaco y drogas a más temprana edad que en el siglo pasado, pero no todos los jóvenes se involucran en estas problemáticas como para tener problemas de salud mental. ¿Qué quiere decir con esto? Hay jóvenes que prueban el tabaco, pero no son adictos al tabaco. Hay jóvenes que consumen alcohol, lo que tú decías. No es lo mismo que me vaya a una fiesta, ¿verdad? Y que me tome 1 o 2 copas y otro es que me emborrache cada vez que salgo de fiesta, que es cada fin de semana, ¿no? ¿Por qué? Y empiezan a cuestionar los autores.
¿Por qué tienen estos jóvenes que no caen en estas problemáticas? Todos pasamos por esa etapa, todos estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque hay un medio ambiente que favorece este tipo de situaciones, pero porque unos sí tienen y se clavan en estas problemáticas y los otros no. Entonces dice, a ver, no podemos hablar de que la etapa de la adolescencia es toda la turbulencia. Dentro de toda esta turbulencia hay quienes se la llevan más fácil que otros. Y entonces surge la propuesta que ellos hacen, que es el enfoque del PYD, que es básicamente enfocado en las fortalezas que tienen los jóvenes. Si a ver, y si cambiamos nuestro discurso, mucho se ha hablado de factores de riesgo, de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, de conductas problemáticas en los jóvenes. ¿Y por qué no hablamos de factores protectores? Y se empiezan a hacer estudios de factores protectores. ¿Por qué surge lo de factores protectores? Esto viene, y mañana les platico un poquito más, de la teoría de la resiliencia, que algunos de ustedes han oído. En términos de, a ver, sí es cierto que hay muchas desventajas en los jóvenes, ¿sí? Por ejemplo, los jóvenes que viven en ambientes pobres, en ambientes que no los estimulan, en situaciones de, no nada más de pobreza física, sino de pobreza emocional por la falta y la carencia de afecto, pero aún esos jóvenes logran salir adelante, que es como definen a los resilientes. Son aquellos jóvenes, no, que todas las personas que viviendo en condiciones de adversidad logran salir adelante a pesar de la adversidad, ¿sí? y pueden llegar a ser exitosos. Y de esto el estudio más claro son los que hacen Ruther y Garnesi en Estados Unidos. Siguieron a niños durante 20 años, hijos de madres esquizofrénicas, y van viendo el desarrollo que tienen los niños durante la etapa de la niñez hasta que llegan a la adolescencia tardía, y se dan cuenta que algunos sí tuvieron problemas, o algunos tuvieron problemas de drogas, otros en la cárcel, pero también encuentran un grupo de esos mismos niños que lograron salir adelante exitosos, con una carrera, formaron una familia, y es donde ellos empiezan a decir, a ver, aquí hay un elemento clave, que es lo que trabaja la teoría del desarrollo. Hay un elemento que le llaman la plasticidad en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que infancia no es destino, eso es muy importante, ¿ok? Sí nos marcan ciertas experiencias que tenemos en la infancia, pero no quiere decir que el pobre niño que nació hijo de una madre esquizofrénica necesariamente ya va a ser o esquizofrénico o no va a tener posibilidades de desarrollo exitoso. Y ellos se dan cuenta y lo demuestran con el estudio que hacen, ¿no? De ahí surge la teoría de la resiliencia y empiezan a hacer más estudios. Aunque ya se habla de resiliencia para todo, no es lo mismo, ¿eh? Tiene que haber una situación de adversidad continua para que se pueda hablar de resiliencia. Esto influye un poquito en la teoría del desarrollo positivo del adolescente, pero la teoría del desarrollo dice, a ver, no necesariamente tenemos que vivir una situación de adversidad, porque hay chicos que no viviendo en situaciones de adversidad logran ser exitosos, y hay unos que teniendo una familia que no tiene carencias económicas, teniendo padres que se han preocupado por ellos, teniendo una, vamos a decir, escuela, que es uno de los factores importantes, y aún así, o caen en drogas, o tienen embarazos no deseados, se exponen más allá de lo que deberían, ¿sí, no? Entonces, un poquito tiene que ver la resiliencia, y un poquito tiene que ver las características que el joven tiene. A ver, entonces, tenemos jóvenes exitosos, ¿verdad? Vamos a preocuparnos ya no por las debilidades de los jóvenes, no por las vulnerabilidades, pues vamos a estudiar las fortalezas que ellos tienen, ¿sí? Y entonces surge el paradigma como alternativo a ese enfoque del déficit. ¿Por qué nos tenemos que fijar en los chavos que tienen problemas? Vamos a fijarnos en qué tienen los que logran salir adelante para poder ver qué fortalezas tuvieron y en ese caso, a nivel de prevención, poder fomentar fortalezas
para que estos jóvenes que empiezan a crecer no caigan en lo que cayeron los que tienen problemas, ¿sí? Y es así como surge el enfoque de desarrollo positivo del adolescente. A veces me han preguntado, y esto tiene que ver, ustedes han de haber oído hablar de la psicología positiva. La psicología positiva es un enfoque también dentro de la psicología que surge más o menos al mismo tiempo que el enfoque del PYD, pero en este caso no es psicología positiva, ¿ok? No es hablar de felicidad, de bienestar, de calidad de vida, que mucho se ha criticado del enfoque de psicología positiva, que de repente es como que nos preocupamos por la felicidad de las personas. Es que como que difícilmente alguien es feliz, ¿no? O sea, todo el tiempo. Tenemos momentos de felicidad, sí. Buscamos un bienestar, sí. Pero no todo el tiempo nos podemos sentir así, ¿ok? Tiene que haber también los contrastes para que podamos valorar una cosa y otra. Y en este caso, el enfoque del desarrollo positivo no habla del optimismo y la felicidad en los jóvenes. Sí es un aspecto importante, pero lo más importante es identificar cuáles son las fortalezas que tienen los jóvenes para, fíjense bien, poder no solamente, igual conductas de riesgo, no solo no caer en conductas de riesgo, sino además de poder ser exitosos para ellos mismos. Chavos creativos, no queremos chavos que no tengan conductas de riesgo, que no consuman alcohol, tabaco ni droga, ¿sí? Que sería, bueno, no, que no tengas conductas de riesgo no es sinónimo de desarrollo positivo, es además un bienestar psicológico, o lo que estableceríamos como realmente el bienestar, que es el psicológico, el emocional y el físico, ¿sí? Esa sería como lo que busca realmente el enfoque del desarrollo positivo, ¿sí? Entonces, cambiando de paradigma, les decía que yo había trabajado con, obviamente, conductas de riesgo, que era lo que existía en la literatura y de lo que más encontrábamos. Igual, siguiendo el enfoque, decía, bueno, ¿qué pasa con estos jóvenes que consumen alcohol, tabaco, drogas, que han tenido vidas sexuales? Otra problemática importante, que han intentado suicidarse, porque es una de las problemáticas que en jóvenes ha aumentado el 200% en los últimos 10 años en México. En mi época, hablar de que un joven se había intentado suicidar era impensable. Se suicidaban los viejitos, que ya no querían vivir. Y ahorita tenemos una problemática de intento de suicidio y lesiones autoinfligidas en jóvenes que dicen, ¿qué está pasando? Y ese fue mi primer enfoque, basada en el enfoque del déficit. ¿Qué factores de riesgo existen en estos jóvenes? Ya después de tener investigación sobre esto varios años, como unos 15 años, encuentro el desarrollo positivo y dije, a ver, me estoy preocupando, sí hay un pequeño número de jóvenes comparativamente que consume alcohol, pero no todos son dependientes al alcohol. ¿Qué podemos hacer con estos chicos para que no caigan en la dependencia? Y leyendo es como me encuentro el enfoque de desarrollo positivo y dije, pues ahora en vez de estudiar factores de riesgo, voy a estudiar fortalezas. Y después de hacer la revisión de la literatura en fortalezas, lo de las conductas de riesgo ya les dije que son las que comprometen la salud y el bienestar de los jóvenes, ¿no? Estas se las platico mañana. Lo más importante del cómo vamos a identificar esas fortalezas. ¿Sí? Ahora ya no hablamos de factores de riesgo, ahora vamos a hablar de fortalezas. Obviamente los autores nos proponen fortalezas, y uno de los primeros que las propone es Benson, pero antes de que yo les platique qué fue lo que Benson encontró, vamos a hacer otro ejercicio para ver qué encuentran ustedes. Y eso fue lo que nosotros hicimos en el DF, ya que leímos lo que los autores han hecho en Estados Unidos. Hay estudios en Estados Unidos, en Australia y en Alemania. Los alemanes están trabajando en esa parte de fortalezas. Y ellos encuentran diferentes fortalezas. Entonces, ahí, bueno, y nosotros vamos a tomar las fortalezas que propone Benson en Estados Unidos o las que propone Gestaltdieter, creo que se pronuncia así, es el alemán. Y entonces, más o menos, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos a hablar con los adolescentes y les dijimos, a ver,
Piensen ustedes, y es lo que les voy a pedir ahorita, que piensen ustedes. Igual lo que hicimos nosotros con ellos. Cuando piensan en conductas de riesgo en jóvenes, ¿cuáles consideran ustedes que son las más importantes que se presentan en la juventud ahorita? Ya dijimos algunas, ¿no? Relaciones sexuales sin protección. Relaciones sexuales sin protección, que no es lo mismo que tener vida sexual. Lo importante es no cuidarte, ¿no? Tener relaciones sin protección es una conducta de riesgo. ¿Qué otra tenemos? Consumir alcohol. Consumir alcohol en exceso, por supuesto. Ajá. Manejar a alta velocidad es otra. Hay drogas que con una única ocasión ya no puedes salir de... Terribles. Entonces, Consumo la, de drogas. la curiosidad, pues. Pero la conducta sería el consumir drogas. Sí. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué otra? Les acabo de decir una. El intento de suicidio es otra importante. Las lesiones autoinfligidas son otra importante. Y hay una que también se está dando, que es la de trastornos alimentarios. ¿Sí? Y otra que hablábamos de las transgresiones, que es las conductas ilícitas, ¿no? Si le rompes el vidrio no pasa nada. La violencia es otra. ¿Okay? Entonces, esas son algunas conductas de riesgo. Pero ahora vamos a cambiar nuestro enfoque. Yo antes les preguntaba por qué creen que los jóvenes hacen eso. Ahora piensen al revés. No todos los jóvenes tienen estas conductas de riesgo. Hay jóvenes que no se drogan, que no son dependientes al alcohol, que no tienen relaciones sexuales sin protección, que no se han intentado suicidar. Y ahora vamos a pensar, vamos a cambiar nuestro esquema de pensamiento. ¿Qué tienen? ¿Qué fortalezas? ¿Qué características? No, ya fortalezas le llaman en la teoría. Pero, ¿qué características consideran ustedes que tienen los jóvenes que no se involucran en estas conductas de riesgo? Entonces, voltean su hojita. En un lado tenemos adolescencia. Ahora vamos a escribir qué características, fíjense bien, qué características familiares, características de su familia, qué características personales, ¿okay? ¿Qué características familiares, personales y del ambiente en general, de la comunidad, tienen los jóvenes que no se involucran en estas conductas de riesgo? Vamos a decir, ¿qué tienen los chavos sanos dentro de su familia? ¿Qué tienen ellos? ¿Y qué les ofrece la comunidad para que no se involucren en estas conductas de riesgo? Escriban todas esas características que ustedes creen que los van a proteger, porque decimos, son fortalezas, factores individuales y contextuales que protegen o inhiben conductas que comprometen la salud de los jóvenes. ¿Okay? ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser? ¿Cómo está? ¿Y tú? Escribe todas las
¿Ya? Ahora vamos a hacer igual. Júntense este grupo acá y este acá y hagan un listado de todo el grupo. ¿De qué características individuales hagan una lista que podrían tener? ¿Qué características familiares? Otra lista. ¿Y qué características sociales o del ambiente? Otra lista. ¿Sí? Acérquense para acá. Me encantaría que fuera así más. Más unido. No, o sea, que estuvieran como... igual así. Para que puedan platicar. Sí, sí, bueno. Si quieres tú hacer el global o lo quieres hacer a mí más, la lista de individuales, ¿qué características individuales? ¿Qué características familiares y qué características del social? ¿Si me pasas? Sí, acá ya no. Bueno, quien quiera hace el condensar. Ustedes se organizan. Primero familiares. Las que quieran, es el orden individuales, familiares y sociales. Por ejemplo, cada quien apoyo. ¿Cuáles son las apoyos individuales? Bueno, por ejemplo, individuales. ¿Apoyo de quién? De los familiares del entorno. ¿Cuáles estás haciendo? Los apoyo de la familia. ¿Ok? Para que podamos separar más específico. ¿Tu apoyo cuándo sería? Que expresan sus emociones y sentimientos. ¿Comprensión? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Comprensión? ¿No tiene comprensión? Sí, yo. Comprensión es como abstracción, pensamiento abstracto. Se puede pensar en lo que está pasando, en la situación que está viviendo. Sí. Yo tengo unión familiar. Unión, apoyo, la puedes juntar. Libre Unión, expresión. Comprensión individual. Sí. Y en comprensión familiar. Es que ya no. Y comprensión familiar. Capacidad de Ajá, sí. independencia. ¿Qué tenías tú, Rosa? Madurez. Tengo unión familiar. Observar su entorno, elección y voluntad. Integración familiar. ¿Alguien tiene? Confianza. Eso sería individual, ¿no? Están separando individual. Confianza, cinismo, Yo puse en contextual. Yo puse seguridad, la influencia que causa en nosotros las amistades, entonces yo puse amistades positivas. Nos vamos a ir Es que no, sería Ese sería más en ambiente de motores sociales. Lo puse en amigos. Amigos es parte del ambiente. Algunas otras cosas. ¿Alguna otra que puse ahí? ¿Familiares? Amor. Usted puse yo como si fuera lo mismo listado. Yo le puse confianza. Yo puse afecto, lo que es maternal y paternal, porque acuérdense que tiene que ver mucho. Pero es el familiar. Ese sería un individual, fortaleza espiritual. Tengo comunicación con padres. Ese entraría como familiar. Apoyo, comunicación, El unión. miedo también puede tener muchas cosas. Un miedo, pero un miedo positivo. Pues alguien más, pues yo tengo. Es, a lo mejor la palabra miedo no sería lo correcto, pero sí el evitar situaciones de riesgo.
Sí, los límites. Pero eso sería como tus límites personales, ¿no? Es a nivel de personal. No que te lo impongan de fuera, sino que tú mismo digas, no puedo ir más allá. ¿Sí? Es bueno. Pero en lugar de familiares. ¿Alguien más tiene confianza en familiares? Yo no sé si te traen valores espirituales. Yo tengo lo que son los valores y como decir que Yo también tengo Valores como individual, muy bien, muy bien. Sí, yo los tengo los dos, familiares y personales. Ok, no sé si valores. también entraría en moralidad. Moralidad, como aspectos morales o religiosos, entraría como algo individual. Pues compromiso puede entrar en lo individual y en lo familiar, ¿no? Es compromiso hacia Pero como que se va a hacer un porcentaje de cuánto se Sí, ahorita. O sea, no va a agregar ahorita más. ¿Cómo? No va a agregar más, sino hacer No, pues es lo hemos hablado. Es que yo no tengo ¿Cuál era? categorizado. Muy mal. Te digo. ¿Algún otro en familiares? Yo tengo respeto. Respeto. 3. Yo puse individuales que tienen. Yo tengo educación familiar. No sé si entraría como respeto. Educación familiar. Educación. No sé si. No, pues sí, entraría en valores. ¿Alguna otra cosa que tengan que Yo tengo libertad. Yo también. ¿Libertad? ¿Tú también tienes libertad? Ese es disculpa, ese es el mejor. ¿Alguien más tiene funcionalidad? Es un militar, no te angusties. Yo puse atención de los ¿No vamos a hablar los personales? Es como acompañamiento familiar. Yo tengo responsable. Y yo ¿Quién más tiene responsable? Compromiso. ¿Alguien más tiene compromiso? Pero ahí en responsable, bueno, yo creo que sería Estamos adecuado. debatiendo. No, no, es que no estamos debatiendo. Solamente quería hacer en responsable, aunque es personal, en responsable también cabría responsabilidad social, ¿no? Porque la responsabilidad social es Yo puse buena Por eso es filosofía, ¿verdad? Yo puse diálogo familiar. Yo también tengo Decisión, ¿cuántos son? 2. decisión. ¿Cómo es una decisión? yo decido si quiero o no quiero. Esa es como asertividad, ¿no? ¿Asertividad? Podría ser, sí. Segunda. autocontrol. Eso sería más individual, ¿no? Más que familiar. Individual. Yo nomás tengo amistad, compromiso y responsabilidad. Yo tengo emocional. Yo tengo. Tengo como que confianza de los padres, de que los padres nos dejan ser lo que ellos tienen que ellos van a ser. Aquí tienes el Todo bueno, pero de parte de los padres. Motivación. Voluntad. A ver, yo. voluntad es como También, motivación, ¿no traías eso? Se supone que Motiva, una es lo que te lleva a. implicaría el diálogo. Pero te lleva. Como Si no, no responsabilidad. es La motivación te lleva ¿Qué te a motiva? tener voluntad. De voluntad Pero es que de tendría que hacer ver algo por ti, no quedarte. ¿Cómo? Y en cierta manera. Es que entonces la voluntad de qué te lleva a hacer algo a ti, la motivación de qué te lleva a hacer algo a ti. Bueno, sí, perdón. Carácter, alguien no tiene Sí, carácter. o sea, sé que sí, sí, La capacidad de tomar responsabilidad. Responsabilidad. Sí, no más que estaba de acuerdo. Yo tengo activo. No, Yo tengo seguridad. Yo tengo seguridad personal. Sí. Autoestima. También. ¿Ninguna otra? Ay, sí, no se crean. Les voy a decir las que tengo para ver si son chequen. En personales tengo responsable, compromiso, decisión, autoestima, autocontrol, estabilidad
emocional, motivación, voluntad, carácter, activo, seguridad. ¿Alguna otra que no tenga? Amor. ¿Qué más tiene amor? ¿No? La de ambiente. Tolerancia. No. Seguridad. ¿Qué más? ¿Educación? Sería apoyo. Ambiental, donde entrarían la parte social. ¿Qué es una artesana? ¿Cómo lo Es la que estaba peleando. Ella es la que estaba peleando. ¿Por qué? Aquí la estoy controlando. Y lo que está señalando. Le dije, deténme porque tengo. Sí, ya sé. Es que eso ya lo dije. ¿Qué no estás aquí? Bueno, si quieren, digan las cosas para que no se queden callados. ¿Ya acabaron? ¿Ya? Vamos a aplicar una. Pues es que podemos dirigirlos y Ya. Sí. Ese es bueno. Sí. Ah, cópialo. Ay, hay copia. Estaba esperando que me dijera. A ver, ¿cuál otro, muchachos? ¿Ya quedaron? Ya. Ok, bien. Vamos a analizar. Vamos a analizar qué fue lo que ustedes proponen, lo que encontraron y lo que nosotros encontramos con adolescentes. Trabajé con unos grupos ahorita, les digo qué características tienen. Bien, si hablamos de características individuales, ¿cuáles tendríamos acá? Individuales tenemos responsable, Responsable, decisión, igual nosotros. Decisión, Ajá. toma de decisiones también. estabilidad emocional, Ok, compromiso, compromiso. autoestima y autocontrol. Ok, muy bien. ¿Y acá qué individuales tenemos? Acá, libre expresión, luchar por lo que quieren, confianza, autoestima, seguridad, valores y espiritualidad. Muy bien, Ah, muy nos bien. copiaron. En familiares acá. En familiares tenemos apoyo, amor, comprensión, valores y principios, comunicación y respeto. Ok. La asignación de tareas también entre familia. Como parte de límites Y parte de responsabilidad. y parte de responsabilidad, ¿sí? Ok, muy bien. Por acá, Está atención de padres, sentirse amados, comunicación y apoyo. muy bien, apoyo familiar. Por acá los sociales o contextuales, Tenemos educación, escuela, educación como, entendido como que, am- que vaya a la escuela. Ok, ok. amistades positivas, Amistades positivas. religión Ujú. y recreación. Y recreación, muy bien. ¿Y acá? Es tener amigos sanos, involucrados en comunidad escolar, seguridad, ambiente sano y opciones recreativas. Muy bien, bien. Este es el primer paso para poder trabajar con el enfoque del desarrollo positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hicieron los autores? Benson, que es uno de los autores que hace la propuesta de las primeras fortalezas que se empiezan a estudiar. Él dice, existen fortalezas tanto internas como externas. Si quieren, los hago que se volteen para que no estén doblados, que ya les platico yo.
es otra que no quede nadie. Benson lo que hizo no fue ir a preguntarles a los jóvenes, este dato es interesante. Benson lo que hizo fue hacer la revisión de la literatura de los últimos 20 años de factores de riesgo y factores de protección. Y con base en eso, él propone una lista. Claro que los gringos tienen N.000 investigaciones de donde pueden sacar esto, no tenemos tantas. Entonces, con todo lo que se había encontrado en esos últimos años, él dice, a ver, voy a sacar los que más han encontrado en diferentes poblaciones. Y él propone 40 fortalezas en total, 20 internas y 20 externas. Y esas 40 fortalezas las divide en internas y externas y las agrupa en 4 categorías internas y 4 externas. Una le llama, en el caso de fortalezas internas, compromiso con el aprendizaje, que ustedes lo mencionaron. O sea, que estén activos en la comunidad escolar. Él habla en compromiso con el aprendizaje de 6 o 7 fortalezas en las que dice, es muy importante que los chicos le den importancia, que para él el compromiso con el aprendizaje es que ellos se sientan realmente comprometidos y le den importancia a el aprendizaje, el que sea, a que se preocupe por ser alguien en términos de aprender cosas nuevas que les permitan ser alguien real. Luego habla también de valores positivos. En valores positivos, como ustedes mencionaron, son valores. Aquí habría que definir qué valores. Él maneja valores como responsabilidad, preocupación por otros, tiene un poquito de civilidad, es que no sé la traducción en inglés, ser respetuosos, ¿no?, ante los otros, como sí, está bien. civilidad, sí se usa, ¿verdad?, en español. Cívica y ética, ¿no? Cívica y ética, a eso se refiere. Ajá, responsabilidad cívica y ética. Habla también de valores como la aceptación de la diversidad, por ejemplo, porque en Estados Unidos es muy importante. Aquí en este caso nosotros tendríamos que desarrollar qué valores serían los más importantes, porque hablar de valores hay muchísimos. Habría que escoger cuáles serían. Habla también de competencias sociales, y aquí a lo que se refiere mucho como fortaleza interna, alguien hace ratito hablaba de extroversión, creo, ¿verdad? Más que extroversión, él habla en la competencia social de la habilidad para relacionarse con otros, que está un poquito relacionada con la extroversión. No tanto ser extrovertido, sino sí tener habilidades para poderme relacionar de manera positiva con los otros. Y obviamente aquí estamos hablando de no violencia, ¿no?, más bien de asertividad que de pasividad. Y en identidad positiva, él maneja básicamente lo que es la parte de autoestima y de autoconcepto. Tiene varias, pero no les voy a mencionar todas porque no tengo, pero les voy a poner los ejemplos de otros. Lo importante es que las agrupa como grandes categorías, y en fortalezas externas es donde tiene las familiares y las de amigos y de comunidad, y ahí habla de apoyo, y ahí mete apoyo no solamente de la familia, sino también de los amigos, y también, aquí hay una parte interesante, de otros adultos importantes para el joven. A veces no tienes el apoyo de tu familia, pero si hay una figura adulta que es un modelo importante que te apoya, es una fortaleza. El empoderamiento, esta sí no la mencionaron, pero a mí los chavos tampoco me la mencionaron nunca. Es como, algo te referías un poquito, a esa capacidad que le tenemos que dar a lo que el medio, que es externa, fíjese, que el medio le tiene que dar al joven para hacerlo sentir que es importante. El problema es que a nivel social muchos dicen, ay, es un chavito, o sea,
consideramos que los chavos no son importantes porque no pueden proporcionar como algo positivo, ¿no? Ellos como que tienen su vida ya, y sin embargo hay chavos. Ahorita hay un programa muy interesante en la UNAM, parecido a lo que hacen de programas de tutorías, pero ahora un chico que está en la licenciatura es tutor de un chavo que está en la prepa y reciben apoyo de ellos, ¿no? Pero aquí el que está recibiendo el apoyo no es el empoderado, sino el que estamos empoderando es el de la universidad, porque él es capaz de ayudar a otros. Ese es un ejemplo de empoderamiento. Límites y expectativas, también lo mencionaron ustedes, límites en términos de a nivel personal y a nivel familiar. No solo, en este caso se está refiriendo básicamente a que tiene que haber ciertas normas y reglas que se tienen que seguir, ¿no? Pero aquí mete a los padres como modelos, que eso es muy importante. No, tú no bebas, pero el papá llega borracho, ¿no? O sea, aquí habla de los modelos adultos. Y otra que ustedes sí mencionaron es el uso del constructivo del tiempo en términos de diversiones sanas, de lugares de esparcimiento, ¿no? Que pudieran de alguna manera favorecer el desarrollo de esos jóvenes. Y el uso del constructivo del tiempo, él también habla de comunidades religiosas. En Estados Unidos se está manejando mucho la parte de la espiritualidad y la comunidad religiosa. Yo creo que nosotros en México no sabría, porque no sé los estudios en Estados Unidos, pero yo creo que aquí en México sí hay que separar muy, muy claramente lo que es religión y espiritualidad. Que aquí todos somos católicos y todos hacemos de la religión lo que queremos. Y la religión per se no es lo importante, ¿sí? Sino el valor espiritual que nosotros le damos. Y sabemos todos que si le preguntamos al chavo, ¿vas a la iglesia todos los domingos? Si su papá lo obliga, va a la iglesia renegando, por supuesto, y habla pestes de la iglesia, porque no hay un convencimiento, ese es un problema. Entonces, medir religión y espiritualidad creo que es algo difícil. Sin embargo, en Estados Unidos es una de las fortalezas que está protegiendo a los jóvenes. Así es que yo creo que vale la pena estudiar, ¿no? Esta es la propuesta inicial con la que surge el proyecto. Y hay varios estudios que han demostrado, que hizo Benson con Scales y Lerner, que han encontrado que los jóvenes que tienen más fortalezas, tanto internas como externas, son aquellos que tienen un desarrollo positivo. ¿Okay? Fíjense bien, un desarrollo positivo es diferente. No dije no tienen conductas de riesgo, dije tienen un desarrollo positivo. Ahorita les voy a explicar la diferencia. Yo puedo tener ciertas fortalezas y no involucrarme en conductas de riesgo, pero mi desarrollo no necesariamente es positivo. Vamos a decir, tengo un poquito de lo positivo, por lo menos ya no tengo esas broncas de conductas de riesgo, pero además lo que necesitamos es que sea alguien productivo, ¿no? Que se esté preocupando por ser alguien en la vida y por relacionarse positivamente, que ese sería ya el desarrollo positivo. Hay otros autores que han encontrado diferentes, por ejemplo, Oman en el 2002 dice, hace lo mismo que nosotros, les pregunta a los jóvenes y les dice, a ver, ¿tú cuáles consideras que son las fortalezas? Y ellos encuentran, son 5 externas y 3 internas que fueron las más importantes. Algunas las había mencionado Benson, otras no. Por ejemplo, y algunas las tienen ustedes, se dan cuenta. Comunicación familiar, modelos de amigos, obviamente de amigos positivos como externos. Ellos hablan de aspiraciones futuras, ¿sí? Dicen que una fortaleza es que ellos piensen en lo que van a hacer en el futuro y además que hagan planes para lograr lo que se proponen en el futuro. Elecciones responsables, que está relacionado un poquito con toma de decisiones. Involucramiento comunitario, eso en Estados Unidos se trabaja mucho. Involucrar a los jóvenes en programas para la comunidad. Por ejemplo, en México de eso hay casi nada, ¿no? Algunos programas tienen en las prepas que los llevan a hacer obras de servicio a la comunidad. Exacto. En Estados Unidos estos programas de involucramiento comunitario son muy, muy fuertes. Conducta saludable, que se preocupe por su salud, ¿ok?
que no crean que son los invulnerables, ¿no? Esa es una de las... Sí, que yo pueda ver que lo que hagan, sobre todo en ciertas conductas como consumo de alcohol, tabaco, tiene consecuencias en mi salud. Entonces, que busque, o sea, evitar las situaciones que pueden mermar mi salud. Uso del tiempo libre, donde ellos incluyen religión en su tiempo libre, sí van a la iglesia, sí, pero más que nada lo tienen como actividades religiosas. Y modelos de adultos no parentales, lo que les decía hace rato, no solamente tus padres, sino otros adultos que estén cercanos a ti, que sean modelos responsables. Es otra de las propuestas que tienen. Después tenemos otra propuesta que hace Evans en el 2004. Algunas se parecen, pero estas son las que ellos encuentran en su grupo. Algunas las comparten y otras son especiales. Apoyo percibido de padres y adultos, apoyo de la escuela. Ellos hablan de algo muy interesante. No solamente es el compromiso del joven con la escuela, sino que la escuela se preocupe por los jóvenes. Aquí sería, como decían por acá, no solamente de hijos a padres, el respeto, sino de padres a hijos también, y aquí él lo mide. Empoderamiento en el mismo término de hacer sentir que el joven es capaz de hacer cosas por él mismo y valorarla, este es el externo. Valores respecto a las conductas de riesgo. Aquí lo que plantea Evans y sus colaboradores, porque son varios, es valores en términos de qué tan importante es que yo no me involucre en conductas de riesgo a nivel cognitivo. Yo sé que si esto me hace daño, o sea, lo voy a evitar, ¿ok? Apoyo de otros adultos, aquí meten relaciones empáticas como parte de las habilidades sociales, como la capacidad de los chavos de ponerse en el lugar de los otros. Y otra vez meten uso del tiempo libre y religión. Creo que en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas religiones que te restringen el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y de alguna manera ha funcionado, ¿no? Más recientemente, Klein en el 2006 habla de 4 principales, 2 internas, 2 externas. Habilidades sociales, capacidad para relacionarse con otros y toma de decisiones. ¿Qué tanto planeas lo que vas a decidir? Y como externas, relaciones calurosas con adultos, donde involucra a la familia y a adultos cercanos a los jóvenes, incluyendo a los profesores, y uso constructivo del tiempo libre. Meten religión, pero también, sobre todo, actividades deportivas y recreativas sanas. ¿Okay? Entonces, el objetivo del estudio que nosotros hicimos fue el mismo que hicieron ahorita ustedes. Fue determinar las fortalezas que los jóvenes identifican como factores importantes para protegerse de las conductas de riesgo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Ahorita hice 2 grupos con ustedes que escribieron. Nosotros hicimos 4 grupos focales y platicamos con los jóvenes, grabamos la información que ellos discutieron y nos daban. Tuvimos un primer grupo de 15 estudiantes de bachillerato que tenían de 15 a 18 años, chavititos. El segundo también era de bachillerato de 15 a 18 años. El tercer grupo, ahí sí hablamos con algunos jóvenes un poquito mayores de licenciatura para ver si ellos nos daban diferente información. Fueron 25 estudiantes de segundo semestre de licenciatura. Y el cuarto grupo teníamos 16 estudiantes de bachillerato de 17 a 20 años. Este era un bachillerato vespertino, por eso tenía algunos, eran 2 jóvenes que tenían 20 años. ¿Okay? ¿Qué fue lo que les preguntamos? O sea, ¿cuál era nuestra guía? Ahorita no les di la guía, les dije lo que íbamos a hacer, pero nuestra guía fue así, igualito como lo manejamos hoy. ¿Qué conductas creen ustedes que tienen los jóvenes que pueden afectar más su salud o tener consecuencias negativas? No les dijimos conductas de riesgo, como les dije yo, sino que podían tener efectos negativos. Ellos mencionaron varias y ya les dijimos que eso se define como conductas de riesgo y vamos a pensar en ellas. La segunda pregunta fue, ¿a qué creen ustedes que se debe que los jóvenes tengan estas conductas? Primero los llevamos a riesgo, que es más fácil explicar. Ellos nos dijeron varias. Luego,
Y después les dijimos lo mismo que les dije a ustedes. ¿Qué características personales creen ustedes que tienen los jóvenes que no se involucran en estos comportamientos? Y a nivel de discusión se hizo, aquí no escribían ellos sino que estaban discutiendo entre ellos, ¿no? Teníamos hombres, mujeres en todo. ¿Qué factores familiares creen ustedes que favorecen que los jóvenes no se involucren en estos comportamientos? ¿Y qué factores del contexto, amigos, colonia, país, creen ustedes que ayudan para que los jóvenes no se involucren en estos comportamientos? El grupo focal tardó más o menos un promedio de 1 hora y grabamos toda la información y después hicimos todo el desglose del análisis de los datos que nos dan. Con base, obviamente a veces retomamos algunas, como ustedes, unión, apoyo, lo juntábamos, ¿no? Si no se hacía un visto, ¿no? Y con base en eso hicimos categorías e identificamos fortalezas. ¿Cuáles fueron las que identificamos como fortalezas internas? También encantó la atención. Responsabilidad. Ese es un dato muy interesante porque los chavos hablaban y decían, es que tienes que ser responsable de lo que haces y de que tus actos tienen consecuencias, ¿no? Es responsabilidad, entraría en lo que Benson llama valores, ¿no? Conductas saludables, conducta saludable. Aquí es en términos de, la dejamos en valores, porque es un valor darle importancia a tu salud. ¿Qué tan importante es para ti tu propia salud? Lo dejamos, porque ellos hablaban no era de estar saludable, sino de qué tan importante es para ti hacer cosas que no perjudiquen tu salud, ¿okay? Toma de decisiones, que sería parte de competencias como las plantea Benson, y aquí sí era que piensen en las consecuencias de sus actos, que antes de que hagan algo lo piensen, lo planeen y que tomen las decisiones correctas para su vida, ¿no? Entonces, sería de competencias. Presión de pares. Aquí metimos esta como individual, aunque se refiere a los amigos, es porque lo que ellos nos decían es no dejarte influir por amigos negativos, que no hagas las cosas porque tus amigos te presionan y si no te sacan del grupo. Entonces, en la literatura se maneja como la habilidad de resistencia a la presión de pares. Lo dejamos y es una competencia. Se está refiriendo a los amigos, pero es algo que yo tengo, ¿no? Sería una característica individual. Otra que ellos nos hablaron mucho fue la visión positiva del futuro, que entraría dentro de lo que Benson maneja como identidad. Es que tengas una postura de preocuparte por el futuro, pero de forma positiva, o sea, que tu futuro es importante y por eso no vas a hacer cosas ahorita que después tengan consecuencias negativas en ti. Era la forma en la que nos decían. Y también manejaron planeación al futuro, en términos como de proyecto de vida, ¿no? De que esto me va a afectar y sería importante tener un proyecto de vida de qué es lo que tú quieres llegar. Ustedes no hablaron tanto del futuro, ¿se dan cuenta? Son grupos diferentes. Ahora, nosotros hicimos 4 grupos de 15 a 20 personas, tampoco es exhaustivo, como que hay que seguir trabajando para tener realmente, así como Benson, una base muy grande para que pudiéramos tener. Ahorita podríamos incluir algunas que ustedes dijeron que no están aquí, ¿no? Y eso es lo que sería mucho más rico. ¿Qué fue lo que encontramos en fortalezas externas? Obviamente apoyo y comunicación familiar, todos lo dicen. Límites familiares, por acá tú lo mencionabas, ¿no? O sea, tiene que haber límites y tienes que establecerlos y ser muy, muy claro, ¿no? Modelos saludables de adultos, que también entraría dentro de los límites. El ejemplo que les ponía, ¿no? O sea, es que nosotros somos como padres modelos. Entonces, ¿sabes qué? Que la mamá está delgadita y hace tremendas dietas y toma laxantes, pues espérame, pero la niña no lo puede hacer y al rato resulta que es una anoréxica, ¿no? Entonces, cuidado. Influencia positiva de pares, esa también la dijeron ustedes, amigos positivos, ¿no? Participación en actividades creativas y programas comunitarios, también lo dijeron ellos, igual que aquí.
pertenecer a una comunidad religiosa o darle importancia a la religión. Y es interesante la percepción de seguridad que por acá dijeron ustedes, que a mí me llamó mucho la atención. Hace como 2 meses me invitaron a dar un programa de radio interna y para hablar de conductas de riesgo de los adolescentes. Y yo cuando he pensado en conductas de riesgo, claro, son conductas de ello. Pues siempre pienso en consumo de alcohol, tabaco, las que hemos mencionado. Y después de mi primera intervención pasaron una cápsula en la que les preguntaron a los chavos en la universidad, oye, ¿y cuáles consideras tú que son? Lo que pasa es que la pregunta era, ¿cuáles consideras tú que son los riesgos a los que están expuestos los jóvenes en este momento? El primero que dijeron muchos jóvenes es la inseguridad. Eso me llamó mucho la atención. O sea, no era lo mío, sino la impotencia que sienten. Porque, por ejemplo, a varios de mis amigos nos han asaltado. A mí en lo personal me asaltaron, a varios de mis amigos. O sea que si no es una conducta emitida por ellos, sí es algo que los está afectando, como un riesgo que perciben los jóvenes. Y aquí salió, también allá nos mencionaron la inseguridad de los jóvenes, que obviamente podría ser, la fortaleza sería que la comunidad ofreciera seguridad para ellos, ¿no? Bien, ahora, este sería ya el desarrollo positivo. Mañana les voy a platicar de lo que vimos hoy, de las fortalezas que medimos y cómo eso impacta en sus conductas de riesgo. Pero para terminar el día de hoy, vamos a terminar a las 6 y mañana les amplío la parte de esto, porque ahí está la conferencia del doctor Díaz Domínguez, que sé que muchos quieren ir y vale la pena escucharlo. Y como la conferencia que les doy de conductas de riesgo está basada en el desarrollo positivo, volvemos a ver la parte teórica, ya les hablo de los antecedentes y de los resultados que tengo. Pero sí quisiera concluir esta parte, ya no hacemos el último ejercicio, pero sí lo voy a concluir con desarrollo positivo, para que quede claro que la fortaleza es una parte del desarrollo positivo, ¿ok? Y que no es lo mismo no tener conductas de riesgo, vamos a decir, el no tener conductas de riesgo no es sinónimo de desarrollo positivo, sino para que yo tenga un desarrollo positivo, se esperaría que no tuviera conductas de riesgo y además tuviera otras cosas, ¿ok? Y ahí los estudios que no se han puesto de acuerdo, en realidad es un enfoque muy nuevo, no hay nada ya concreto de cuál es la mejor propuesta para trabajar. Yo creo que con base en lo que hemos revisado, nosotros estamos creando la propia propuesta para México en términos de fortaleza. Y de desarrollo positivo también estamos apenas empezando. Les voy a decir cuál es la propuesta que nosotros hicimos a nivel teórico. Ahí sí no la trabajé con los jóvenes porque es más difícil. Pero, por ejemplo, Scales, que es uno de los pioneros del desarrollo positivo, dice, ¿cómo yo puedo saber? Y aquí la pregunta esa se la dejo de tarea para mañana. ¿Cómo podríamos nosotros definir que un joven tiene un desarrollo positivo en su adolescencia? ¿Cómo lo definimos? Eso piensen. Es la parte en la que estamos trabajando ahora. Scales propone, dice, yo puedo decir que un joven tiene un desarrollo positivo si tiene éxito académico. Éxito académico en México a veces nos los preguntamos porque las calificaciones no reflejan exactamente éxito. Sin embargo, en Estados Unidos es muy claro y aún en México. Las benditas calificaciones, he trabajado un poquito con la parte de rendimiento académico y es una broma. Porque el que tiene las mejores calificaciones no es el que sabe más. El que tiene las mejores calificaciones tampoco es el que va a producir más en términos de que pueda resolver problemáticas con base en sus conocimientos. Pero que es una variable importantísima porque nos marca para toda la vida, segurísimo. ¿Ok? Si tú tienes a tu hijo en la escuela y lleva 5 reprobadas,
Por menos que le quieras decir, yo sé que tú eres muy bueno, pues lleva 5 reprobados y no va a pasar de año. Desgraciadamente es una variable y es un indicador que está aceptado socialmente, y queramos o no, tenemos que sacar por lo menos el 6 para seguir adelante. Entonces, sí les pega mucho a los chavos, ¿no? Y de alguna manera, aquí habría que, ya podríamos discutir largamente sobre el problema de medir éxito académico con base en calificaciones. Pero si ustedes no terminan su carrera, ya terminaron, todos están en licenciatura, si ustedes no terminan su carrera con promedio mínimo de 8, no van a poder entrar a un posgrado. Y esto limita tu vida, ¿sí? Entonces, no son muy importantes las calificaciones, es muy importante que aprendan, pero si saquen el 8 para poderles seguir adelante. Esa es la verdad. Mínimo el 8, ¿ok? Entonces, ellos dicen, bueno, si tiene éxito académico, si se preocupa por ayudar a otros, meten aquí la parte de la conducta prosocial, no solo el altruismo, sino la conducta prosocial, como un indicador de desarrollo positivo. La valoración de la diversidad en términos, y en Estados Unidos, aunque aquí también es importante, es el respeto a los otros, ¿sí? Un joven que se ha desarrollado positivamente de alguna manera es el que, al preocuparse por otros, aprende a respetar, ¿no? Aprende a respetar, a no ser racista, que sería en Estados Unidos. En México, a no discriminar, que aunque digamos que no somos racistas, sí somos racistas, o sea, eso es bien claro, no el mismo racismo que allá, pero sí existe. Ellos lo consideran como un elemento importante dentro del desarrollo positivo. El cuarto sería el transformar la adversidad, o sea, esa capacidad de los resilientes de decir, chispa, pues ya me dejó mi novio y me quiero morir. Sí, el primer día me quiero morir, pero el tiempo me va a dar herramientas para decir, a ver, ante situaciones adversas, yo puedo sacar algo positivo. Tendría que ver un poquito con estrategias de afrontamiento y la espiritualidad. Es que él ya no maneja religión, maneja el concepto de espiritualidad, en términos de, aunque no tengas una religión, pero sí tienes ciertas creencias espirituales. ¿Okay? ¿Qué factores se miden en la espiritualidad? La espiritualidad mide básicamente esa creencia en alguien superior, en la existencia de alguien superior que guía tu vida. Es como lo maneja, es como lo. Hay mucha discusión todavía en el término, pero ellos lo manejan como un indicador del desarrollo positivo. O sea que los jóvenes, fíjense bien, aquí no están metiendo conductas de riesgo, ¿eh? Es independiente, sí. En logoterapia, espiritualidad, lo llaman como bien valores. Lo que pasa es que valores es tan grande. Habría que ver si tienen ciertos valores. Y también lo relaciona la espiritualidad con sentido de vida. Con sentido de vida y basado en los valores que le das tú a tu vida. Por ejemplo, fíjate, el valor que tú le das a tu vida. Aquí sería importante definir para nosotros cuáles van a ser esos indicadores. Les digo, esos no los hemos definido. Yo les voy a decir cuál es la propuesta teórica que tengo. Todavía no la he probado empíricamente, pero esa es la propuesta teórica que yo hice con base en la revisión. Por ejemplo, aquí hay uno que con esto se ha hecho mucho trabajo, que es la propuesta más famosa de desarrollo positivo, que es la de Lerner en el 2005, y le llaman, no sé si han oído hablar de ella, las 5 Cs, porque son competencia, confianza, conexión, carácter y cuidado. Lerner y sus colaboradores dicen, un joven se está desarrollando positivamente si tiene competencia básicamente social, confianza en sí mismo, conexión, así la traducen, pero se refiere a relación con otros, carácter y cuidado, se preocupa por su persona. Esa es la que más se ha trabajado. Ahorita hay una discusión en la literatura de decir, a ver, ¿el carácter es fortaleza o es el antecedente o es la consecuencia? ¿Tenía carácter y por eso se ha desarrollado positivamente? ¿O tenía apoyo de la familia y confianza en sí mismo y eso desarrolló el carácter? Están en la discusión.
no sabemos el ángulo. Lo mismo pasa con la variable de autoestima. ¿La autoestima es una fortaleza o es un resultado del desarrollo positivo? Puede ser las dos, o sea, no hay todavía, están los teóricos en la discusión, ya han criticado mucho estas cosas. Entonces, Benson, el que propone las fortalezas, habla de 5 aspectos para el desarrollo positivo, o sea, ya para el resultado, que son aspectos personales como motivación y conducta prosocial. Nuevamente mete la ayuda. Contextuales, habla de oportunidades y apoyos, que el joven tenga oportunidades para poderse desarrollar, pero que él las busque, porque ya es el resultado de lo que tuvo, ahora busca las oportunidades. Que tenga un rol activo en los contextos, tendiendo un poquito a ser líder en cualquier ambiente, escolar, familiar y con amigos. Tener contextos activos en los que él sirva como modelo. Aquí no es los modelos que tenemos, sino que él sirva como modelo. Y entre otros mete satisfacción de vida, percepción de salud y éxito académico. Es otra propuesta que no se ha probado empíricamente, no hay datos. La propuesta es teórica totalmente. De esto no se ha trabajado tanto. ¿Qué fue lo que nosotros propusimos en el estudio del que les voy a hablar mañana? Hicimos un proyecto de desarrollo positivo y lo que nosotros también a nivel teórico propusimos fueron el bienestar psicológico. Este constructo se ha trabajado recientemente y en el 2007. No es bienestar subjetivo, no es que te sientas bien y yo soy feliz, que es el que todas las encuestas los mexicanos salimos como los más felices del mundo. No me interesa si son felices o no, me interesa si hay un bienestar psicológico. Esa sería la parte diferente con psicología positiva. Y en bienestar psicológico tomamos la propuesta de Keyes y la de Riff, no sé si conocen el trabajo de Riff, y Riff plantea 5 o 6 factores que mañana les voy a comentar. No, mentira, mañana no les hablo de desarrollo, les hablo de conductas de riesgo. Les comento cuáles son. Riff dice, es que no nos interesa. La propuesta de Riff de bienestar psicológico surge como en contraposición a la medición del bienestar subjetivo. Es que sí es cierto que lo más importante es que tú te sientas bien contigo mismo, pero decir soy feliz y me siento bien no quiere decir que eso sea positivo, porque el chavo que anda en la droga y en el avión por acá dice wow, estoy cool y me siento súper bien, mi vida está muy padre. Entonces surge como esa crítica y dice, no, a ver, tenemos que ver realmente qué es un bienestar psicológico y qué elementos lo conformarían. Y ella propone 6 originales, una mujer que propone 6 dimensiones, nosotros nos quedamos con 5, que fue autoaceptación, sentido de vida, ya se me olvidaron las otras, autoaceptación, sentido de vida, se las busco y mañana se la tengo en otra presentación. Si es satisfacción, sentido de vida, autoaceptación, planes al futuro, habla de planeación al futuro, y de autocontrol, es la otra. Ahora, si tengo esto, sí hay un bienestar psicológico. Ya que te sientas feliz o no, obviamente hay una correlación con sentimientos, con bienestar subjetivo, pero son 2 constructos diferentes, ¿ok? Y otra que tomamos, esta la propone Keyes, yo tomé de diferentes propuestas. Autoestima, esta la propone un español que ha trabajado con un grupo de expertos, les preguntó, expertos en psicología del psicología, ¿qué variables considerarían o qué indicadores considerarían ustedes importantes para hablar de un desarrollo positivo? Y ellos proponen la autoestima. Yo todavía tengo la duda, yo la propuse como parte del indicador de desarrollo positivo, pero todavía me estoy preguntando si no es una fortaleza que lo lleva al desarrollo positivo. Es que por decir, un niño, un bebé, no nace con autoestima. O sea, está en uno de los padres desarrollar la autoestima. Pero en un adolescente. Por eso, o sea, la autoestima la vas ganando desde bebé. Ok, pero ya la tiene, ok.
¿eso lo medirías como indicador de desarrollo positivo que la tenga o lo medirías como parte de una fortaleza? ¿Qué es el antecedente y qué es el Lo que consecuente? pasa que si no se la desarrollamos como de manera positiva, no va a existir la fortaleza porque no sabe qué es lo positivo. Mucho menos va a existir el desarrollo positivo. Exacto. Entonces sería primero una fortaleza. Desde esa perspectiva, todavía la estamos probando. Ahí les platico después. La depresión. La depresión, una de las problemáticas que se está presentando también más en jóvenes, la tomamos como un indicador. O sea, la no depresión sería parte de un desarrollo positivo. ¿Okay? Esa sí no pegó, ya para el segundo estudio la sacamos porque la depresión no tiene nada que ver. Entonces, la conducta prosocial que varios autores sí la proponen, o sea, un resultado positivo es que yo me preocupe por los otros. ¿Okay? Y más que nada, no nada más preocuparme en sentido de empatía, que la empatía es un antecedente de la conducta prosocial, pero que me preocupe por ayudar a otros. Ese sería un desarrollo positivo. Y incluimos bienestar emocional como la parte complementaria del bienestar psicológico. Tampoco se mide aquí como bienestar subjetivo, no, es cómo me siento yo en el manejo de mis emociones. ¿Okay? Y obviamente como complemento sería no tener conductas de riesgo. Pero ¿se dan cuenta? Este es un componente chiquito de todo el desarrollo positivo. ¿Okay? Nosotros vamos probando, ya probamos esto, que es de lo que les platico mañana, ya con datos, qué fue lo que encontramos, qué fortalezas fueron más importantes. ¿Okay? Entonces, mañana en la conferencia a las 11, ¿no? Sí. Los espero a las 11. ¿Vale? Gracias. Chicos, si alguien falta de anotarse, por favor.